Hola a todos, en esta ocasión vamos a analizar el ataque Halloween o gambito Halloween que sucede en la apertura 4 caballos, ¿no? En este diagrama tan popular, tan famoso del 4 caballos, la jugada caballo por E5, este sacrificio de caballos sería conocido como el gambito Halloween o ataque Halloween. Y vamos a ver que el blanco va a conseguir un buen ataque tras la jugada caballo por E5 y D4. Bien, aquí las dos retiradas principales son G6 y a C6, ¿no? Si bien aquí existen algunas alternativas donde el negro decide devolver la pieza, como por ejemplo alfil B4, D por E5, caballo por E4. Aquí hay una jugada muy importante que es dama D4 atacando ambas piezas, y esta jugada de alguna manera refuta un poco el alfil B4 de las negras, ¿no? Mantiene una ligera ventaja el blanco. El caballo va a tener que perder algunos tiempos para regresar. No obstante, si bien alfil B4 no es una jugada muy precisa, alfil D6 es muy interesante si el negro no quiere correr ningún riesgo de volver la pieza ya en la jugada 5 y capturar, en este caso en E5, tras el enroque C6 la posición se queda bastante equilibrada, como estamos viendo, ¿no? Entonces es una buena opción para las negras si no quieren complicarse la vida, ¿no? Alfil D6. No obstante, la mayoría de las ocasiones nuestro oponente jugará o caballo G6 o caballo C6. Vamos a empezar con la más popular, que es caballo G6, E5, atacamos el otro caballo. Nuevamente existe la alternativa para las negras de devolver la pieza en este momento, y con alfil B4, que en este caso es una buena jugada. D por capturaríamos el caballo, dama por F6, y ahora estamos viendo cómo el negro tiene tres piezas desarrolladas por solo una por parte de las blancas, ¿no? Entonces, si aquí el blanco hiciera jugadas naturales como alfil E3 o alfil E2, buscando el enroque corto, el negro pues ya tendría una cierta iniciativa, ¿no?, en la partida, ya que bueno, ha desarrollado más piezas, las tiene más activas, va a jugar enroque rápido, va a jugar torre 8, D6, D5, y bueno, la posición es preferible para las negras. Por tanto, aquí es importante recordar una jugada. Si no la conocemos, lo más probable es que no la realicemos sobre la partida si sucediera esta posición, y es la jugada dama E2, descoordinando al ejército de las negras, que tiene que cubrirse del jaque, ¿no?, con alguna de las tres piezas desarrolladas. Entonces es importante recordar este dama E2 tras dama por F6, dama E2. Seguiríamos con jugadas como alfil D2, enroque largo, ¿no? Ese sería el plan. Bien, ahora nos jugarán lo más probable caballo G8, alfil C4, presionando sobre el punto F7. Esta es una idea muy temática, jugar alfil C4. Seguimos con dama F3. Y aquí en esta posición existen al menos 4 alternativas importantes para las negras. Vamos a analizarlas un poco todas. Vamos a empezar por la más importante, que es sin duda alfil B4, clavando el caballo, dama F3, amenazando mate. Ahora, bueno, no sería posible jugar caballo H6, ya que haríamos alfil por H6, ¿no? Entonces, dama E7. Y en esta posición hay dos jugadas importantes para blancas aquí. La línea principal sería enroque corto, que es la que vamos a ver un poco ahora, y luego hay una línea más ambiciosa con blancas, que sería H4. Vamos a ver la línea principal. Enroque corto, obligamos ya a la captura del caballo, ya que no está clavado, y estábamos amenazando el salto a D5 o a E4, ¿no? Entonces la captura es obvia, caballo H6, y aquí, bueno, se suele realizar la jugada G3, es muy interesante, G3, ya tratando de construir una cadena de peones, ¿no? Esta pirámide, ya sea con F4 o quizás un plan diferente con H4, H5 tal vez. Eso es en función un poco de la estrategia que quieran realizar las blancas. Vamos a recomendar en esta ocasión, en este vídeo, el plan de jugar F4, F5, ¿no? Entonces, primero capturaríamos el caballo de H6, ya que, bueno, este alfil no pinta nada en C1, no tiene buenas perspectivas. Entonces alfil por H6, G por H6, dama E3, y tras dama E3, pues bueno, aquí una variante de muestra podría ser rey G7, F4. Bueno, el negro tiene que impedir F5, si no la posición se queda muy bien para las blancas, ¿no? D5, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el plan del blanco pues es mantener la posición lo más cerrada posible,
y bueno, intentar avanzar poco a poco, ¿no? Es complicado realmente esta posición, pero al tener una pieza de desventaja tenemos que mantener la posición lo más cerrada posible, ¿no? Para que no se note la ventaja de las negras, ¿no? Tras dama de 3, bueno, otra jugada podría ser de 6, F4, y tras F4, de nuevo amenazamos F5. Aquí la mejor jugada para la máquina es alfil F5, y aún así el blanco jugaría G4 sacrificando el peón para jugar F5, que al final es el motivo principal de esta variante que os estoy recomendando con F4, ¿no? Entonces, bueno, aquí el negro ya estaría obligado a devolver la pieza, ya sea con dama G5 o con caballo por E5, ¿no? Y bueno, se quedaría en una posición equilibrada, ¿no? Porque el negro mantendría un peón de ventaja, en este caso sería un peón doblado, pero el blanco tendría compensación por la columna abierta de F, semiabierta de F, la columna abierta de B, y bueno, debido a esta razón, pues bueno, había cierta compensación, posición igualada, aunque yo preferiría jugar con negras aquí. Entonces, esto es lo malo un poco de la variante principal con enroque corto, donde el negro siempre puede devolver la pieza, ¿no? Y pues buscar una posición de tablas, ¿no? Teórica. Entonces, bueno, la otra opción más arriesgada es H4. H4, uno puede pensar para jugar H5, ¿no? Sería la idea porque este caballo tampoco tiene muchas perspectivas, tendría que ir a F8, pero realmente el plan de H4 es jugar alfil G5, ¿no? Desarrollar el alfil a G5, tal vez para enrocarse largo, molestar la dama, o como vamos a ver a continuación con otros planes, ¿no? H4, por ejemplo, cada H6, alfil G5, ¿no? Si el negro juega H5, podría ser una jugada interesante. H5, podríamos jugar aquí rey F1, obligando alfil por caballo, ya que ahora estamos amenazando caballo D5, alfil por, peón por. Y la idea de rey F1 vais a ver ahora cuál es, ¿no? Jugaríamos alfil G5, dama F8, torre H3. Bien, la idea es, vamos a desarrollar todas las piezas, ¿no?, que nos quedaban. La torre va a ir a la casilla E1, ¿no? Esta torre va a salir de manera original por H3 y luego jugar por esta tercera fila, ¿no? El negro no va a poder jugar D6, no va a poder mover este peón, ya que si mueve el peón jugaríamos alfil B5 jaque, un tema muy típico en el ataque Halloween, este jaque. Y bueno, si C6, alfil por C6, comeríamos todo ahí, y si alfil D7, dama por B7. Entonces, este es el plan de por qué hemos jugado la torre por H3. Entonces la jugada H4 es muy venenosa, se puede jugar. Y bueno, ahora vamos a analizar otra variante aparte de alfil B4. La segunda alternativa más importante sería D5. Tras D5, alfil por D5, sin duda, aquí el negro decide sacrificar un peón para abrir líneas, para abrir la diagonal del alfil, ¿no? Por ejemplo, aquí se suele jugar C6, alfil B3, y a alfil B4 normalmente nos podrían jugar esta variante similar a la anterior, solo que con una pequeña diferencia, y es que el caballo en este caso ha salido por la casilla E7 en vez de por H6. Es por ello que en este caso decidimos desarrollar nuestro alfil por la casilla A3. Por ejemplo, vemos esta variante de muestra, C4, no cambiamos el alfil, sería terrible ya cambiar otra pieza más. Y el plan de las blancas es siempre el mismo, ¿no? Mantener el centro cerrado, tener nuestra cadena de peones bien montada, jugar F4, jugar dama de 2, tal vez en un futuro G4, H3, G4, por ejemplo, para intentar avanzar los peones, ¿no? Poco a poco, o incluso crear un peón pasado con la jugada de 5, ¿no? Ese es el plan, ¿no? Llevar las torres al centro y, bueno, intentar mantener la presión, ¿no? No podemos abrir la posición a menos que estemos completamente seguros o nuestro oponente nos ha devuelto la pieza de ventaja, ¿no? Entonces, ese sería el plan con la jugada alfil B4. Aquí está otra alternativa que es alfil E6, ¿no? Donde el negro decide enrocarse largo, ¿no? Si alfil E6 vamos a jugar enroque corto, dama de 7, caballo 4, ya que tenemos que defender el peón de D4 con la jugada C3, ¿no? Antes de que se enroque largo. La jugada alfil por B3 no sería buena para las negras, ya que capturaríamos de peón de A y la columna A quedaría abierta para nuestra torre. Entonces, bueno, jugaríamos C3. Y ahora, bueno, un plan de las blancas aquí podría ser jugar dama de 2, alfil E3 primero,
y luego ya jugar F4, siempre un poco lo mismo, quizás G4, F5 sería uno de los planes, buscar F5 de algún modo, también llevar las torres al centro, buscar abrir por aquí, C4, D5, es un poco complicado abrir directamente por aquí, pero tal vez sea posible, ¿no? Bien, esto sería la jugada de 5. Vamos a ver también una alternativa ya menor como C6. La idea de C6 sería jugar D5 realmente, o B5, pero realmente la idea es jugar D5 en buenas condiciones sin tener que sacrificar el peón. Entonces aquí es muy importante jugar dama E2, ¿no? Tenemos que evitar que nuestro oponente juegue D5, ya que por D6, alfil por D6, ahora mismo, ¿no? Si hicieran D5, E por D6 jaque, entonces no sería posible, ¿no? Importante recordar aquí la jugada dama E2. Y por último vamos a analizar la línea de D6, que también es muy importante. Dama F3 amenazando el típico mate en F7. Y aquí, bueno, se juega dama D7, ¿no? Dama D7, evitando el mate, enroque corto. Y bueno, aquí hay dos opciones para las negras. Pueden jugar dama F5, en cuyo caso haríamos una jugada muy importante que es dama E3. Esta es importante recordarla, dama E3, ya que tras la jugada normal, D por E5, F4, muy importante, F4, y bueno, tendríamos bastante compensación con las piezas blancas, ¿no? Si por ejemplo caballo por F4, caballo P5, tenemos muchos saltos aquí peligrosos, vamos a comernos el peón de 5 y vamos a tener una buena posición. La mayoría de las veces, bueno, el negro, la variante principal de hecho se juega D por E5, D por E5, caballo por E5, se llega a esta posición. Y aquí hay dos jugadas para las blancas. La variante principal es torre 1 y tras torre 1, bueno, aquí hemos puesto alfil D6 como la mejor jugada, ¿no? Alfil D6, efectivamente así sucede. Alfil F4, F6, esto es una variante forzada. Torre D1, caballo E7, es decir, que aquí el negro debería hacer las jugadas que está realizando. Si no, siempre hay truquitos, como caballo B5, ¿no? Y ahora aquí, bueno, aquí se puede hacer tanto dama F7 jaque como alfil B5, ¿no? Vamos a llegar a posiciones muy forzadas donde, bueno, el equilibrio va a ser bastante obvio, ¿no? Torre por E5, rey D8 y torre 2, y bueno, se llega a esta posición. El negro tiene ventaja material, pero el rey muy mal ubicado, ¿no? Al final vamos a llegar a capturar este caballo y se van a quedar posiciones pues muy igualadas, ¿no? Hay un final aquí, tras algunas jugadas más adelante, donde el blanco se queda con calidad de menos, pero tiene dos peones de ventaja, ¿no? Este peón de C6 cae y, bueno, la posición es muy equilibrada, de tablas, ¿no? Esto es lo malo de la jugada torre E1 en este caso, es que el blanco bueno, tiene poco riesgo en su juego, ¿no? La otra opción es dama E3, que es más interesante. Tras dama E3, bueno, el blanco, si ahora el negro jugara dama E7, que sería la jugada más natural, pues ya tras caballo D5 vamos a obtener una buena posición con blancas. Dama G3, amenazamos en C7, vamos a capturar en C7 y tras rey D8 alfil F4 y bueno, se va a quedar una posición muy compleja, pero yo creo que preferible para piezas blancas, ¿no? Es más fácil de jugar. Otra jugada sería rey D7, sacrificando la dama, pero tampoco serviría ya que vamos a jugar B4, C5 y la posición es claramente ventaja blanca. Entonces, la jugada dama E3 es más ambiciosa que torre 1, en este caso. No obstante, aquí el negro tiene una jugada muy precisa que es alfil D6, ¿no? Parece que se va a dejar el caballo, pero no. Tras F4, dama E7, ¿no? Dama E7 preparando alfil C5. Esta jugada, claro, si el negro no ha sido capaz de ver esta combinación, pues no va a jugar alfil D6, porque va a ver que se deja el caballo, ¿no? Entonces, bueno, tras F por E5 nos va a dejar la dama en esta combinación forzada toda. Vamos a ver un poco cómo acaba esta posición. Y bueno, vais a ver que se llega a esta posición totalmente igualada, ¿no? Tal vez un poco mejor el blanco porque tiene el alfil contra un caballo. Pero bueno, veis que las dos variantes, tanto torre 1 como dama E3, acaban en posiciones muy equilibradas, de tablas teóricas, pero tal vez con dama E3 se pueda jugar a ganar, ¿no? En esta posición.
Yo creo que es más fácil de jugar a ganar con blancas si jugáramos ahora aquí dama e3, ¿no? Ya que, bueno, lo normal es que nos hagan dama e7. Y tras dama e7, caballo d5, muy importante, atacando la dama. Seguido de dama g3 una vez que capture nuestro alfil de c4. Bien, eso es todo con la variante caballo g6. Vamos a analizar la variante caballo c6. Bueno, se me olvidaba una variante también en la línea con d5. No os la he comentado, pero bueno, es importante recordar aquí c6. También está la jugada caballo 8e7. Caballo 8e7 es una jugada más de máquina, pero muy interesante. Aquí hay que jugar alfil g5 clavando el caballo, ¿no? Y bueno, obligando un poco a la jugada dama d7. Si h6, dama f3, amenazando mate. Entonces dama d7, alfil e4, caballo f5. Esa es la idea de jugar caballo e7 rápido, atacar el punto d4, caballo, defendemos, c5, c3. Y bueno, se llegaría a una posición aquí pues bastante forzada. Alfil d2, alfil por d2, dama por d2. Y bueno, el blanco jugaría f4, g4, los mismos planes de siempre, ¿no? Sosteniendo, incluso se puede enrocar largo aquí o enroque corto, lo que prefieran las blancas, ¿no? Bien, esta sería la otra opción, aparte de c6, que normalmente nos van a jugar siempre c6, jugaremos alfil b3, la otra opción es caballo 8 e7, ¿no? Recordar la jugada alfil a g5, la idea de alfil g5 básicamente es que en la posición final resultante es que la dama va a quedar en la casilla d7 bloqueando a su alfil de c8 y va a tener que perder un tiempo. Esta es la idea por la que hemos jugado alfil g5.